Muchas gracias a Peco por la invitación. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Voy a hacerles una breve presentación de una media hora, 40 minutos, acerca de una serie de temas que tienen que tomarse en cuenta de cara a lo que se nos viene, ¿no? Hay mucha discusión sobre las políticas que el próximo gobierno va a implantar. Y acá les voy a presentar mi humilde opinión de algunos de los temas que son relevantes y que creo que ineludiblemente tendrían que ser considerados en un nuevo gobierno a partir del 28 de julio. Entonces, antes de hablar del futuro, hablemos un poquito del pasado. ¿De dónde venimos? ¿No? Yo creo que es muy importante saber lo que ha sucedido en la economía en los últimos 20 años, eh, sobre todo basado en la evidencia, en los datos, ¿no? Acá no hay ninguna ideología, no hay nada detrás, es simplemente qué cosas nos dicen los datos, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de que hay una serie de informaciones que son las verdaderas, que son las correctas, ¿no? Y no les prestamos atención y uno tiende pues a creer cosas que alguna persona por ahí anda diciendo. Pero lo que nos dicen los datos es que el Perú ha crecido, y acá vamos a hacer esta primera parte hasta antes de la pandemia, ¿no? Después vamos a hablar de lo que sucedió con la pandemia, pero hasta antes de la pandemia, durante casi 20 años, el Perú fue uno de los países que creció más en el mundo. Nosotros crecimos a una tasa que fue prácticamente el doble de la de América Latina, que es con los países con los que normalmente nos comparamos, ¿no? Una tasa muy superior a la de las economías avanzadas. Sin embargo, a pesar de que fue una tasa bastante alta, fue inferior a la de otros países de Asia emergente, ¿no? Entonces, crecimos alto, crecimos bien, crecimos por encima de América Latina, pero hubo países que aún crecieron más que el Perú, ¿no? Sobre todo los del sudeste asiático. Ahora, si bien nosotros siempre hablamos del crecimiento, esta no es la única variable que es importante, es quizás la más representativa, la que resume mejor el desempeño de una economía, pero hay otras variables, sí. Y cuando uno analiza otras variables, también vemos que en los últimos 20 años, hasta antes de la pandemia, hubo avances sumamente importantes, ¿no? El PBI per cápita en dólares se multiplicó, la tasa de pobreza, que es una variable también sumamente relevante, disminuyó de casi 60% en el año 2000 a alrededor del 20% en el año 2018. Y en el año 2019 fue incluso un poquito menor, 20,2, si mal no recuerdo. Entonces, y esto es un dato, digamos, tangible. Acá esto, nadie puede decir que esto es mentira, ¿no? La pobreza efectivamente disminuyó en estos 20 años, ¿no? Lo mismo con la pobreza extrema. La reducción fue mucho más notable. Pasamos de 16% a un casi 3%. ¿No? La pobreza extrema son aquellas personas que no tienen ni siquiera para comer, ¿no? Entonces, una reducción de 16 a menos de 3 también es algo notable que sucedió en el Perú en estos 20 años. Y así hay otras medidas que nos llevan a reconocer que ha habido avances, quizás no a la velocidad que hubiéramos querido, pero avances al fin. ¿Por qué es importante tomar en cuenta el PBI? Porque nos permite compararnos con otros países. Y nosotros, si realmente queremos ser un país desarrollado, tenemos que crecer a tasas altas, y no solo eso, sino que tenemos que hacerlo de manera sostenida. Tenemos que crecer alto y sostenido durante 20, 25 años para recién poder dar el salto hacia lo que podría ser ahora un país desarrollado. Acá en esta lámina que ustedes ven hay un ejercicio que hicimos en el MEF cuando yo era ministro, y eso es simplemente una referencia, ¿no? Es para darles una idea de cuánto tendríamos que crecer durante 20 años para poder compararnos con otros países. Entonces, si nosotros crecemos durante 20 años al 4%, podríamos tener el PBI que tiene hoy Malasia, ¿no? O sea, después de 20 años al 4%, podríamos ser una economía como la economía de Malasia en estos momentos. Y ahí pueden ver cómo si crecemos al 5,5 podríamos ser un país como Corea, si creciéramos al 6 podríamos ser un país como Japón actual, y si crecemos al 6,5% durante 20 años, podríamos ser un país como Canadá, en términos de PBI per cápita.
¿no? Entonces, esto simplemente para que tengan alguna noción de lo importante que es crecer alto y sostenido durante mucho tiempo, que es algo que realmente no ha sucedido en el Perú. Cuando hemos crecido alto, lamentablemente esos crecimientos no han sido duraderos, ¿no? En algún momento estuvimos creciendo al 8, 9% hace poco más de 10 años, pero después eh, empezamos a crecer al 3% cuando la economía mundial se desaceleró y el precio de los minerales bajó. Entonces, no es fácil crecer a tasas altas y sostenidas y para eso se tienen que hacer algunas cosas que las voy a comentar un poquito más adelante. Entonces, nosotros, si hacemos una evaluación retrospectiva, encontramos tres grandes elementos que se los voy a resumir a continuación. El primero tiene que ver con la macroeconomía. Y realmente la economía, la macroeconomía ha tenido una nota sobresaliente, ¿no? Incluso en los rankings mundiales que se realizan todos los años, el Perú hasta antes de la pandemia salía en los primeros lugares y no en el primer lugar. Y esa macroeconomía buena que hemos tenido se debió principalmente a tres aspectos eh, que han sido complementarios, ¿no? El primero, la estabilidad macroeconómica. Y la estabilidad macroeconómica se ha sostenido básicamente en tres instituciones: el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y Seguros y el MEF, que son responsables de la política monetaria, de la política financiera, bancaria y de la política fiscal. Entonces, si esas tres instituciones con sus respectivas políticas hacen las cosas bien, vamos a lograr la estabilidad macroeconómica, que es el cimiento para cualquier intento de crecer. Es imposible crecer de una manera alta y sostenida si es que no tenemos estos cimientos bien sentados, ¿no? Entonces, la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria. No es suficiente, pero es necesaria. Tenemos que tenerla sí o sí para pensar en un segundo paso. Aparte de esto, y esto es un poco el resumen de lo que podría llamarse el modelo económico del Perú, también hemos tenido un ambiente que es amigable para la inversión, ¿no? Esto está en la misma constitución, donde hay, por ejemplo, el trato igual a la inversión nacional que la inversión extranjera. Y también hemos tenido una política de integración con el resto del mundo. Se han firmado numerosos tratados de libre comercio, cerca del 90% del comercio mundial se hace bajo los tratados de libre comercio y ayer nos han dado la buena noticia que el Congreso aprobó un nuevo tratado de libre comercio, ¿no? El CPTPP, con países del Asia-Pacífico, que va a estar vigente seguramente un par de meses y que va a ampliar el número de países con los cuales podemos tener esta apertura comercial, que en realidad es un poco más que apertura comercial porque incluye algunas reglas para las inversiones, etc. Entonces, este denominado modelo económico con ambiente para la inversión, apertura comercial y estabilidad macroeconómica ha sido la base para tener una buena macroeconomía en esos 20 años, desde básicamente inicios de la década del 2000. Cuando vemos ya un segundo aspecto más microeconómico, no macro como el anterior, sino microeconómico, hablamos ya de la competitividad del país. Y ahí tenemos que la nota que hemos tenido en el Perú no ha sido tan buena como la macro. Hemos tenido un resultado, yo diría, regularón, ¿no? Y en el dato del 2018, por ejemplo, el Perú se ubicaba a media tabla entre los países en términos de competitividad. Y ahí en el cuadro de la derecha ustedes pueden ver cómo la macro en realidad era parte de la competitividad y estábamos en el primer puesto, pero conforme vamos incluyendo otras variables que ya no son macroeconómicas, sino son quizás un poquito más microeconómicas, vamos empeorando, ¿no? Y tenemos los peores lugares en una serie de temas como son la adopción de tecnologías de información, dinamismo empresarial, instituciones, capacidad innovativa. Entonces, en términos de competitividad, ¿qué es lo que hace que el crecimiento sea alto y sostenido? Y sobre eso también voy a comentar más adelante. La nota que hemos tenido en el Perú en los últimos 20 años es regularona, ¿no? Si teníamos un 20 o un 18 en macro, en micro estábamos con un 11, un 12. El segundo aspecto, entonces, regular en la micro. Y el tercero, para terminar con esta evaluación de los últimos 20 años, tiene que ver con los servicios básicos.
Y allí la nota ha sido mala, estamos jalados, ¿no? 0,4, 0,5 en prestación de servicios básicos, ¿no? Y curiosamente, ¿no? Escuché que estaban hablando de la Constitución con el profesor Parodi hace unos minutos. Curiosamente, el primer artículo del capítulo económico de la Constitución habla de dónde actúa el Estado. Y el Estado actúa básicamente, según nuestra Constitución, el artículo 58, en 6 áreas, que son las que están allí en la lámina. Y si uno revisa cada una de ellas, se va a poder dar cuenta que los resultados no pueden ser peores, ¿no? Promoción del empleo, por ejemplo, tenemos una informalidad mayor al 70%. Educación es otra área donde actúa el Estado principalmente, puesto 64 de 77 países en la prueba PISA. Salud, bueno, ni qué comentar, ya hemos visto lo que ha sucedido con la pandemia y todos hemos sentido lo mal que está nuestro sistema de salud. Seguridad ciudadana, otra responsabilidad del Estado. Miren, la victimización tenía una tasa del 27% y la percepción de inseguridad muchísimo mayor. Servicios públicos, todavía tenemos población sin agua potable, ¿no? El dato oficial es que hay un 9% sin agua potable, pero en realidad hay mucha gente que tiene agua potable solo por horas y de mala calidad. Entonces ese 9% en realidad podría ser incluso mayor. Y infraestructura, tenemos una brecha de 50% del PBI, según un estudio que hicimos también en el MEF hace un par de años. Entonces, ¿cuál es la conclusión? De que en los temas en los cuales el Estado actúa principalmente, según nuestra Constitución, lo hemos hecho bastante mal. Entonces, en resumen, en los últimos 20 años tenemos un comportamiento bastante errático. Una macro muy buena, una competitividad regular y una prestación de servicios básicos mala, ¿no? Y así hemos estado viviendo en los últimos 20 años. Y reitero, hay una serie de datos que justifican o que sustentan, mejor dicho, lo que les estoy comentando, ¿no? Acá nadie está inventando nada. Uno puede revisar en las estadísticas del INEI y va a encontrar el sustento para cada una de estas afirmaciones que estoy diciendo. Entonces, eso es lo que nos ha pasado, el diagnóstico que yo tengo de los últimos 20 años. Y naturalmente, cuando uno quiere pensar en qué cosa hacer, tiene que tener claro este diagnóstico y actuar sobre lo que tenemos mal y preservar lo que tenemos bien, que es algo que también escuché que decía hace un momento mi amigo Carlos Parodi, y que, digamos, es relativamente obvio, ¿no? Si uno está avanzando y hay algunas cosas que están funcionando, pues hay que dejarlas que sigan funcionando bien. Y si hay cosas que no están funcionando, pues hay que corregirlas para que funcionen bien, ¿no? Eso aplica para todo en la vida y por supuesto que aplica también para la economía. Entonces, eso es realmente lo que hemos visto en los últimos 20 años, ¿no? De una manera sucinta. Ahora, ¿dónde estamos? Hablemos ya de lo que pasó con la pandemia, ¿no? Y acá ustedes pueden ver cómo tuvimos un masazo en términos de crecimiento en el año 2020, ¿no? Ahí tienen, miren, la foto de los últimos 100 años del crecimiento económico, ¿no? Y solo hemos tenido contados ejemplos, casos en los cuales hemos decrecido a 2 dígitos, ¿no? El primer caso en los últimos 100 años tiene que ver con la crisis mundial, ¿no? El crack que hubo en los Estados Unidos en el año 1929 y eso repercutió en todo el mundo y nuestra economía cayó más de 11%. De allí hemos tenido básicamente, ¿cuántos? 50 y pico de años con resultados, digamos, relativamente buenos, hasta que vino el fenómeno del Niño en el año 83 y empezó también el problema de la crisis de la deuda, el mal manejo económico, y ese año 83 decrecimos en un 10%, un segundo golpe que tuvimos en los últimos 100 años. Después, poquitos años más adelante, vino la desastre del gobierno aprista, ¿no? Con un populismo sin sentido que hizo que los 2 primeros años crezcamos mucho, pero después, como saben ustedes, en economía no hay lonche gratis, después de haber despilfarrado todo durante esos 2 años, vino la gran catástrofe
durante 3 años básicamente, ¿no? Incluso en el año 89 que crecimos 12.3%, ¿no? Ese populismo se paga. Reitero, no hay lonche gratis. Entonces se hizo crecer la economía de una manera artificial y después vino la gran catástrofe con la hiperinflación, que acá no está en el gráfico, pero ese 12% vino con una hiperinflación que destruyó el valor de nuestra moneda, que tuvimos que cambiarla un par de veces durante esos años, ¿no? Y después de ello ya tenemos nuevamente lo que sucedió este año, ¿no? Entonces hemos tenido algunos episodios de decrecimiento y la magnitud del último del año 2020 pues es importante. Y lo que me gustaría resaltar de esta lámina es que las razones por las cuales decrecemos han sido variopintas, ¿no? En el primer caso, una crisis externa ajena a nuestra economía. En el segundo caso, de fenómeno del niño, también, digamos, yo lo catalogaría como un problema exógeno, ¿no? Algo que no pudimos controlar, la furia de la naturaleza principalmente. Después, sí, pésimo manejo macroeconómico durante el final de la década de 1980 y recientemente, el año pasado, un tema de salud pública. Entonces, las razones por las cuales podemos decrecer son varias y esta es un poquito la historia de los últimos 100 años. Entonces, nos ha pegado muy, pero muy fuerte la pandemia en términos de crecimiento el año pasado y la cicatriz que nos va a dejar esta pandemia tiene que ver principalmente con las cuentas fiscales. Si ustedes ven en el gráfico de la derecha, las cuentas fiscales se han mantenido durante los últimos 15 años, hasta antes de la pandemia, con niveles bastante razonables, algunos años con pequeños superávits, otros años con pequeños déficits. Estábamos enderezando el déficit fiscal en el 18, 19, cuando me tocó ser ministro. Sin embargo, el año 20, a raíz de la pandemia, hemos tenido un déficit de casi 9%. Y en el gráfico de la izquierda ustedes pueden ver la explicación, ¿no? Un déficit que se debió al aumento del gasto, ¿no? El gobierno le puso mucho dinero a la economía, se repartieron bonos, se hicieron gastos en salud, etcétera, lo cual hizo que el gasto salte, ¿no? De 20% del PBI a casi 25%, y al mismo tiempo se cayeron los ingresos, ¿no? Se cayeron en 2 puntos del PBI, de casi 20 a casi 18, digamos. Entonces, esta combinación de más gasto con menos ingreso hizo precisamente que tengamos este déficit de casi 9 puntos. Y yo hablo acá de una cicatriz, ¿no? Porque esto no es como el caso del producto, que, bueno, decrecimos, pero ahora vamos a crecer y vamos a recuperar. El caso del déficit fiscal no funciona de esa manera, ¿no? Ya es algo permanente porque se gastan los ahorros y después no hay manera de recuperarlos. Acá pueden ver ustedes un gráfico de que lo que ha sucedido en el Perú realmente le ha sucedido a casi todos los países del mundo y acá en particular vemos los casos de América Latina, ¿no? Hay varios países que han tenido déficits entre 7, 8% del PBI. Entonces es algo que nos ha pegado a todos, no a todos por igual. El salto de Perú quizás sea el mayor, ¿no? Hemos pasado de -1,6 a -8,9, ¿no? Hay otros países que ese salto ha sido un poquito menor, pero también toda la situación fiscal se ha deteriorado. Y el problema de todo esto es que hemos tenido que cubrir ese déficit con deuda, ¿no? Cuando uno tiene un déficit fiscal, tiene dos formas de cubrirlo. O lo cubres con tus ahorros o te endeudas. Y nosotros utilizamos las dos herramientas. Utilizamos parte de los ahorros que teníamos, pero también tuvimos que endeudarnos porque cubrir 9% del PBI es una cifra bastante alta. Y la deuda, que estaba en un nivel de casi 27% del PBI, saltó a casi 35% del PBI, al igual que lo ha hecho en otros países, ¿no? Y cuando nos comparamos, seguimos teniendo una deuda sobre PBI relativamente baja, ¿no? El Perú es esa línea roja que ustedes pueden ver ahí en el gráfico de la izquierda, ¿no? Seguimos siendo de los países con menor deuda, al igual que Chile, ¿no? Pero igual aumentó la deuda, ¿no? Y esto es algo que precisamente genera esta cicatriz, porque esto no es que el año siguiente vamos a recuperarnos y vamos a volver a tener 27%, porque esta deuda ya se tomó y hay que pagarla,
y la única manera de bajar a 27% es que tengamos un superávit fiscal de 7, 8 puntos, cual es prácticamente imposible. Entonces ya el 35% llegó para quedarse y vamos a tener que convivir con ese 35%. Ahora, esto es un poquito la historia de lo que ha pasado en los últimos 20 años. ¿Qué necesitamos nosotros de cara al futuro para retomar la senda de crecimiento y al final lograr el progreso y el bienestar de la población? Que para eso es la economía, digamos, ¿no? El PBI al final es un resumen, es un indicador, pero la meta no es que aumente el PBI per se. La aumenta es que la gente viva mejor, que pueda satisfacer sus necesidades básicas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué necesitamos para lograr eso? Entonces, voy a centrarme básicamente en 3 temas que son muy importantes para lograr lo que yo les mencionaba al principio: crecer al 4, 5, 6% durante 20 años. Necesitamos en realidad muchísimas cosas, pero lo voy a resumir en 3 grandes temas. El primero es la estabilidad macro, ¿no? Esta estabilidad es, reitero, la condición necesaria, no es suficiente, pero es necesaria para poder crecer. Y en términos macroeconómicos, tenemos la gran vulnerabilidad de la parte fiscal, como le estaba mencionando hace un rato, ¿no? De las políticas que yo les hablaba al principio, de la monetaria, la bancaria, financiera y la fiscal, de esas 3, la fiscal es la más comprometida, ¿no? Por la parte monetaria, el Banco Central sigue haciendo muy bien su trabajo, la inflación va a seguir en el rango meta de 1 a 3%. Por ahí la verdad es que por ahora al menos no me preocuparía mucho. Lo mismo por el lado de la política financiera, la política bancaria, a cargo de la superintendencia. Digamos, seguimos teniendo un sistema financiero sumamente sano, a pesar de que podría haber algún problema de liquidez y a lo mejor de solvencia en alguna caja municipal, etcétera. En términos generales, tenemos un sistema financiero sumamente sano, ¿no? Pero reitero, el punto débil es la parte fiscal. Y la parte fiscal ha tenido un déficit de casi 9%, como les decía, y la idea es que vaya disminuyendo, ¿no? Lo ideal para un país como el Perú es que el déficit esté en alrededor de 1,5% del PBI, ¿no? Ese es un ratio que de alguna forma estabiliza el ratio de deuda pública sobre PBI. Entonces, en la medida en que podamos mantenernos como máximo con un déficit de 1,5, la deuda no va a crecer como porcentaje del PBI y eso nos va a dar la sostenibilidad fiscal. Acá lo que yo les muestro es la proyección que ha hecho el MEF en su informe de actualización del 30 de abril, y esto es lo que el MEF está proyectando para los próximos años, y la gran pregunta que hay que hacerle al próximo ministro de Economía es si esto para él es algo creíble, es algo a lo que él se puede comprometer, o si va a alterar, va a cambiar de alguna manera esta senda, ¿no? Pero la idea, más allá de ver los datos exactos, es que el déficit fiscal poco a poco tiene que ir disminuyendo y digamos que para el año 2025-2026 ya tengamos este déficit en alrededor de 1,5% del PBI, ¿no? Eso es lo importante, más allá de si el próximo, este año es 5,4, o 4,5, 4,9, 5,2, digamos, eso se puede ajustar, uno puede jugar con eso, pero al final lo importante es la trayectoria. Y esta es una trayectoria que, a mi juicio, tiene que ser parte de lo que nos venda el próximo ministro de Economía. Es muy importante mantener esta trayectoria y hacer todo lo posible para poder tenerla. Y eso pasa por básicamente 3 grandes temas. Primero, lograr que la economía crezca por encima del 4%. Segundo, hacer una reforma tributaria que nos permita tener una presión tributaria que sea 3 o 4 puntos mayor a la que tenemos ahora. Y en tercer lugar, mantener un gasto público bajo control.
No hablo de disminuir el gasto público, ni mucho menos, porque entiendo que hay muchas brechas que todavía se pueden cerrar, pero tampoco uno se puede alocar e incrementar el gasto a la loca, ¿no? Entonces, el lograr una senda como esta parte de esos tres grandes temas que el próximo ministro de Economía va a tener que explicarnos. ¿Qué vamos a hacer para crecer alto y sostenido? ¿Cuál es la reforma tributaria que nos va a dar 3 puntos del PBI? ¿Y cómo vamos a hacer para mantener el gasto controlado y, por supuesto, aumentar su eficiencia? Hay muchos problemas de eficiencia del gasto, como vamos a ver un poquito más adelante, que son sujetos de mejora. Entonces, esta es la foto que el próximo ministro de Economía tiene que explicarnos cómo lo va a lograr para tener esta estabilidad macroeconómica. En la medida en que no la tengamos o que los anuncios no sean creíbles, lo primero que va a suceder es que nos van a hacer un downgrade de nuestra deuda externa e interna. Eso va a implicar que cada vez que nos endeudemos vamos a tener que pagar una tasa de interés más alta, y eso implica, a su vez, que vamos a hacer menos inversión pública y menos gasto público, porque esa plata que era para hacer una carretera, vamos a tener que dedicarla a pagar los intereses de la deuda, porque vamos a seguir con déficit. Tenemos que endeudarnos para cubrir el déficit, ¿no? Entonces, y entraríamos en un círculo vicioso muy, pero muy dañino para nuestra economía. Entonces, por eso es muy importante que haya este mensaje de credibilidad para que podamos seguir prestándonos a tasas bajas, y tenemos que seguir prestándonos porque, les digo, la única manera de cubrir esos déficits es endeudándonos, ¿no? Es como una persona cuando no le alcanza el dinero de su sueldo para hacer un gasto, tiene que pedir prestado. Es la única forma de poder hacerlo, y después tiene que pagar esa deuda. Entonces, lo mismo que pasa con las personas va a pasar con el país. Entonces, lo primero, mantener la estabilidad macroeconómica. Lo segundo es ya pensar en crecer. Una cosa es que estar estables, no tener desequilibrios macro, pero otra cosa es qué hacemos para crecer. Y la única manera que existe en el mundo para crecer es aumentando la competitividad del país. No hay otra manera de crecer alto y sostenido durante 20 años si no aumentamos la competitividad de la economía peruana, ¿no? Y sobre esto también hay evidencia mundial. Todos los países que han dado el salto de pasar de ser un país de ingreso medio a un país de ingreso alto, lo han hecho a través de la competitividad, y eso a su vez está vinculado con el desarrollo humano, ¿no? Entonces ahí pueden ver un mapeo de dos gráficos que relaciona el PBI per cápita tanto con el desarrollo humano como con la competitividad, y van a ver que la relación es directa, ¿no? Entonces tenemos que aumentar la competitividad de nuestra economía, y ya les dije al principio que la competitividad en los rankings mundiales estamos a media tabla. Entonces hay mucho por avanzar. Nosotros en el año 2018, en el año 2019, sacamos primero la política y después el plan de competitividad, con una serie de medidas que yo llamo medidas transversales para poder mejorar poco a poco la competitividad de la economía, ¿no? Acá nosotros en su momento identificamos 84 medidas de política interrelacionadas, ¿no? Que tenían que ser implementadas en los próximos años para mejorar la competitividad del país. No son las únicas medidas, son las medidas que en ese momento pudieron identificarse y vimos que eran viables, pero no significa que ya cumplimos con las 84 y ya somos un país desarrollado, mucho menos, ¿no? Esto es un trabajo constante durante años. Mi idea cuando estaba en el ministerio era que cada 6, cada 8 meses teníamos que sacar 30, 40 medidas adicionales, porque reitero que esto es algo que tiene que ser sostenible durante mucho tiempo para poder hacerlo, ¿no? Y estas medidas tenían la característica de que son, digamos, son transversales. Acá no hay ningún sector económico directamente vinculado. Son medidas que le sirven a cualquier sector económico, ¿no? Si hablamos del mercado laboral, por ejemplo, acá se beneficia el chico, el grande, el industrial, el agricultor, el textil, todos se beneficiarían con un mercado laboral mucho más eficiente que el que tenemos. Lo mismo con el financiamiento, ¿no? Acá se beneficia el grande, el pequeño, el mediano, el exportador, el que tiene su panadería, etcétera, etcétera. Todos se benefician con el financiamiento. Entonces son medidas
Por eso yo les digo que son transversales, que le pueden servir a muchos. Y lamentablemente no hemos avanzado a la velocidad que se deseaba. Antes de, de hacer la presentación, chequeé en la página del MEF, que tienen un aplicativo para hacer el seguimiento de estas medidas, que ustedes lo pueden revisar, y el avance era casi 30% a julio del 2021, es decir, 2 años después solo hemos avanzado un 30%, cuando hubiéramos podido avanzar muchísimo más, y bueno, la pandemia estuvo de por medio y me imagino que eso ha afectado. Pero en todo caso, acá hay un grupo de medidas que, reitero, no son las únicas, pero que son importantes para poder salir y mejorar la competitividad del país. Ustedes pueden revisar este documento, se lo bajan de la página del MEF y está el detalle de cada una de las medidas, qué significa y los hitos que tiene cada una de estas medidas, ¿no? Una de las medidas tiene que ver con el plan de infraestructura para la competitividad, que es también un esfuerzo que sacamos pocos meses antes de que renuncie, y donde identificamos una cartera de proyectos, 52 proyectos por más de 100.000 millones de soles, que le podrían cambiar la cara al país, ¿no? Hicimos un trabajo sumamente serio, técnico, apoyo de los ingleses, apoyo del BID y de una serie de ministerios para, aplicando una metodología robusta, hacer una priorización de cuáles son los proyectos que podrían tener más impacto sobre la competitividad. Identificamos estos 52. Y bueno, la pandemia también ha hecho pues sus estragos en algunos de estos proyectos, pero la idea es que estos 52 proyectos tienen que salir sí o sí, ¿no? Cada uno tiene su propia problemática, etcétera. En otra ocasión nos podríamos comentar, pero esto es un ejemplo simplemente de una de las 84 medidas transversales para mejorar la competitividad, ¿no? Y digo transversales porque acá se ven beneficiados distintos sectores, ¿no? Cuando uno hace una carretera, por ejemplo, ¿no? Mueve la agricultura, mueve el turismo, etcétera, etcétera. Entonces, es una política transversal que ayuda a mejorar la competitividad del país. Sin embargo, más allá de estas políticas transversales, también hay que trabajar políticas sectoriales, ¿no? Políticas que ya tienen que ver con el desarrollo de un sector en particular. Nosotros en el MEF tenemos estas mesas ejecutivas donde trabajamos con una serie de actores, principalmente del sector privado, pero también del sector público y de la academia en algunos casos, para el desarrollo de sectores que en nuestro país son productivos, pero no son competitivos. O en otras palabras, podrían ser mucho más competitivos. Y tenemos 3 ejemplos que siempre yo utilizaba de sectores productivos pero no competitivos, como lo son el forestal, el acuícola y el sector de turismo, ¿no? Para cada uno de estos hay una mesa y para cada uno de ellos hay que diseñar medidas específicas precisamente con el objetivo de convertir la productividad en competitividad. ¿Y a qué me refiero con eso? ¿No? Tomemos el ejemplo del sector forestal. En el sector forestal somos muy productivos. ¿Por qué? Porque un árbol, ¿no? De bolaina, de pino, de eucalipto que se utiliza, ¿no? Son productos maderables para hacer los muebles, etc. Ese árbol en el Perú se puede demorar entre 7, 8, 9 años en crecer, cuando normalmente en otro país puede demorarse 14, 15 años, ¿no? Por las condiciones del clima, las condiciones del suelo, etc. Es sumamente productivo, ¿no? El árbol crece a la mitad del tiempo que crece en otro país. Entonces podríamos tener una industria de estos árboles, pero hay una serie de factores que impiden que podamos tener una verdadera industria, ¿no? Ni siquiera para compararnos con Chile, que produce y exporta 5 veces más de lo que hacemos aquí en el Perú. Entonces yo le decía, ese árbol ese producto es muy productivo, pero no es competitivo. ¿Por qué? Porque cuando traemos esa madera a Lima, es carísimo, se demora mucho, y el flete es altísimo. ¿Por qué? Porque no hay carreteras, no hay medio de comunicación. Entonces, una persona de Lima, si quiere madera, a veces es más barato traerla de la China que traerla de Ucayali. No tenemos competitividad. Esa productividad que tenemos en el campo la perdemos en el camino. ¿Por qué? Porque no hay carreteras, porque no hay seguridad, etcétera, etcétera. Y un producto muy productivo
ya no es competitivo. Y lo mismo pasa con el turismo, ¿no? Y lo mismo también pasa con el sector acuícola, sobre eso también podríamos conversar más adelante, pero igual tenemos el potencial tremendo con los langostinos, los camarones, las truchas. El país podría llenarse de estas producciones, pero hay una serie de factores que hacen que no seamos competitivos. Entonces, aparte de las políticas que yo les mencionaba, transversales, hay que hacer también políticas sectoriales para mejorar la competitividad del país. Un ejemplo de una política sectorial es lo que ha sucedido con el sector agroexportador. Miren cómo han crecido las exportaciones agropecuarias en 15 años, ¿no? Han aumentado 7 veces. Y somos los líderes en la producción de una serie de productos de agroexportación, ¿no? Somos el número 1 en la quinoa, el 2 en espárragos, arándanos, el tercero en paltas, en el mundo, ¿ah? El quinto en uvas, y podríamos seguir con otros productos, con el mango, por ejemplo, donde también estamos en una muy buena posición, ¿no? Entonces, miren cómo nos comparamos con otros países, ¿no? Somos líderes gracias a qué? A una política sectorial que en este caso estuvo vinculada al sector agroexportador, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. Algo similar se puede hacer para el sector forestal, para el sector acuícola, etcétera, ¿no? Entonces, este es simplemente un ejemplo de una política sectorial. Y ya para ir terminando, vamos al tercer y último tema, ¿no? Yo les decía que traté de resumir lo que se necesita en tres grandes grupos de temas, en realidad. El primero era la estabilidad macro, el segundo es la competitividad, y el tercero tiene que ver con la reforma del Estado, ¿no? ¿Cómo hacemos que ese Estado preste mejores servicios al ciudadano? Y allí también podemos hablar horas de esto. He tratado nuevamente de resumir tres grandes temas que tienen que ver con la reforma del Estado vinculada al Poder Ejecutivo, ¿no? Hay temas que se tienen que mejorar en el Poder Judicial, los partidos políticos, el Congreso, etcétera, ¿no? Pero si nos enfocamos en el Poder Ejecutivo, hay tres grandes temas que son relevantes y que tienen que ser abordados por el próximo gobierno si es que queremos mejorar el Estado. ¿Se acuerdan que al principio yo les decía que teníamos mala nota en la prestación de servicios básicos? Y parte de la razón para ello tiene que ver con estos problemas que están acá en la pantalla, ¿no? El primero, los recursos humanos. Tenemos un caos en los recursos humanos del sector público. La mayoría de las personas que están con contratos de corto tiempo. No existe en la práctica una carrera pública. Y podemos seguir enumerando decenas de problemas que tenemos con el manejo del sector de los recursos humanos del sector público, ¿no? Entonces, tenemos una ley de servicio civil que no se ha implementado. Entonces, si no tenemos y no le prestamos atención al recurso humano del sector público, es imposible que podamos tener un Estado eficiente y eficaz como nos gustaría a todos, ¿no? Si los directores generales cambian cada 6 meses, entonces es imposible poder diseñar e implantar buenas políticas, ¿no? Y eso es lamentablemente lo que sucede en todo nivel de gobierno, ¿ah? Desde la municipalidad más chiquita hasta el ministerio más grande, en todos los entes públicos carecemos de esta carrera y por lo tanto los funcionarios rotan con una velocidad impresionante. Cada vez que llega un ministro, que llega un gobernador, un alcalde, saca 40, 50 personas, pone a la gente que los ayudó en su campaña política, etcétera, etcétera. Entonces, al final, tenemos un sector público con recursos humanos sumamente débiles, que es algo que tenemos que solucionar con una carrera pública. En segundo lugar, la gestión de las finanzas públicas, ¿no? Acá me refiero al macroproceso del gasto público, ¿no? Ustedes saben que desde el momento en que alguien identifica una brecha para cerrar, hasta que esa brecha efectivamente se cierra, ¿no? Uno tiene que transitar por toda la tubería del Estado, por lo que se llaman los sistemas administrativos, ¿no? La planificación, el presupuesto, el invierte es un proyecto, la tesorería, la logística, los recursos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, el manejo y la articulación entre todos estos sistemas, entre esta tubería, es sumamente importante
para tener una gestión pública eficiente, eficaz y de calidad, ¿no? Todavía tenemos problemas para distribuir las tablets, por ejemplo, ¿no? Que es algo que se decía que se iba a comprar a raíz de la pandemia. Ha demorado más de un año, en algunos casos, en el mejor de los casos, para poder llevarle las tablets a las personas a los alumnos, a los niños que necesitan esas tablets, ¿no? Entonces, esa es una clara muestra de lo ineficiente que es nuestro Estado, ¿no? Y eso ha pasado en plena crisis, ¿no? Donde se podían utilizar mecanismos especiales para poder hacer estas compras, ¿no? Entonces, y cuando no hay crisis, pues no nos demoramos un año, nos demoramos 2 o 3 años en hacer una compra, una buena compra. Y esto ha habido historias durante años de años, ¿no? Yo recuerdo hace 15 años el gran problema era la compra de patrulleros. No podíamos comprar patrulleros, todos los procesos se caían, había corrupción, nombraban una comisión de notables para comprar los patrulleros, no los compraban, todo, digamos, 2, 3 años discutiendo cómo se hace la compra de patrulleros. Entonces, y así podemos poner ejemplos, perdón, de lo ineficiente que es la gestión de las finanzas públicas. Y el último tema tiene que ver con lo que se llama la modernización del Estado, que en realidad tiene que ver con la reforma de los procesos administrativos y de la regulación con un enfoque ciudadano, ¿no? El servicio del ciudadano, el servicio directo del ciudadano, todavía tiene muchísimo espacio para transformarse, para mejorarse. Precisamente una de las herramientas que se necesita para ello es la transformación digital, que es mucho más que la digitalización de los procesos, ¿no? Eso es una revisión de los procesos, pero hacer una transformación digital definitivamente puede ahorrarle mucho tiempo, mucho dinero y hacer mucho más eficiente la relación entre el sector público y el sector privado, ¿no? Sobre esto también ha habido una serie de normas en los últimos años que están todas muy bien hechas, muy bien encaminadas. El problema es la implementación, ¿no? ¿Cómo hacemos que todas esas normas se transformen realmente en temas de mejores servicios para el ciudadano? Y acá hay una serie de temas también que en otra ocasión podemos conversar. Está el análisis de calidad regulatoria, el análisis de impacto regulatorio, la simplificación administrativa, la misma transformación digital, ¿no? Son temas que tienen que ver con esta administración pública moderna que necesitamos en el futuro, ¿no? Entonces, este es el tercer tema para poder lograr ese crecimiento alto y sostenido durante 20 años. Y los tres temas tienen que funcionar constantemente durante 30 años para poder lograr eso que les decía, crecer al 4, 5, 6% durante un periodo largo de tiempo, ¿no? Si se nos cae uno de estos temas, no vamos a lograr ese objetivo. Y es por eso que la tarea es tan, pero tan compleja, ¿no? Puede ser que, digamos, alguien decida hacer esta transformación del Estado por este lado, pero sin embargo, si descuidamos la parte macro, que es la estabilidad económica, cualquier esfuerzo que hagamos por acá en 5 o 6 años se va a caer como un castillo de naipes, ¿no? ¿Por qué? Porque el cimiento, que es la estabilidad macro, no está bien hecha, ¿no? Y lo mismo, si no aumentamos la competitividad, podemos hacer todo esto de acá, pero la economía no va a crecer más de 2 o 3%, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía tenemos espacio para ser más productivos y competitivos, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que yo les quería comentar, y acá hay pues una hoja de resumen con los temas que les he mencionado, y quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta que me puedan hacer. Muchísimas gracias.